Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Solo Él merece gloria, solo Él merece alabanza. Gracias, Señor. Solo Él merece adoración, honra. Lo adoremos, levantemos nuestras manos y digamos: tú eres el Señor. Tú eres el Rey, Señor, en esta mañana. Tú eres nuestro Dios. Hemos venido a este lugar para adorar. Hemos venido a este lugar para bendecir tu nombre. Hemos venido a este lugar, Señor de gloria, a expresar delante de ti nuestro agradecimiento. Hemos venido, Señor, en esta mañana con nuestro corazón dispuesto para adorar, para bendecir, para exaltar tu nombre. Por eso, Señor, no nos cansamos de darte gloria. No nos cansamos de darte honra. No nos cansamos de darte alabanza. No nos cansamos, Señor, aleluya, de testificar delante de los hombres, de testificar delante de todos los seres espirituales que ahora nos están escuchando, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor. Señor, gracias. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque el corazón de tu iglesia, Señor, está preparado para la palabra que tú nos traes hoy. Sigue en esta mañana, Señor, exhorta. En esta mañana consuela. En esta mañana corrige. En esta mañana confronta. En esta mañana, Señor de gloria, necesitamos que tu palabra llegue a nuestro espíritu. Necesitamos que tu palabra rompa cadenas, suelte ataduras. Necesitamos que tu palabra llegue al corazón de los amigos que están en este lugar. Necesitamos que tu palabra llegue al corazón de la iglesia, al corazón del liderazgo que está en este lugar, Señor. Pedimos, Dios de la gloria, tú nos ayudes hoy, Señor, para ser efectivos, para poder ser efectivos, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, quitamos toda barrera espiritual. En tu nombre derribamos toda barrera espiritual, Señor de gloria, que se interponga, Dios mío, para que tu palabra no sea efectiva hoy. Derribamos todo argumento, Señor de gloria. Derribamos todo pensamiento contrario a la palabra en esta mañana y lo llevamos cautivo a Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu gloria para tu honra. Aleluya. Puedes aplaudir a Jesús. Gloria a Dios. Señor, puedes sentarse los que están en pie. Reitero la bienvenida a quienes nos visitan en esta mañana. Nosotros es una bendición tenerle acá. Nosotros compartiendo de las bendiciones de nuestro Dios, nuestro Señor. Y la verdad que nos sentimos honrados. Nos sentimos honrados a tener. Estamos hablando en este trimestre, tenemos un tema general. Ese tema general es cambiando nuestra mentalidad. Cambiando nuestra mentalidad. Estamos hablando de los beneficios que trae cambiar nuestra mentalidad. ¿Usted cree? ¿Usted cree que cuando cambiamos nuestra mentalidad para bien, por supuesto, vienen cosas buenas, vienen cosas grandes, vienen cosas extraordinarias? Esta mañana vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 24. Jueces, capítulo 6. Los jueces, o el libro de los jueces, nos habla de un periodo bastante difícil para el pueblo de Israel. Periodo en donde Dios levantó de tiempo en tiempo hombres y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo y que tenían la intención de volver el corazón del pueblo hacia Dios, de volver la mentalidad del pueblo y que recordara lo que Dios había dicho de ellos, y también que recordara
lo que había sucedido al pueblo por no volverse a Dios. Y dentro de esos hombres, mujeres que Dios llamó en este tiempo de los jueces, está este personaje llamado Gedeón, un hombre que usted y yo conocemos porque muchos hemos predicado en otras ocasiones acerca de él, y también hemos escuchado predicaciones, enseñanzas que tienen que ver con este hombre. Le voy a pedir por favor que se lea conmigo en la lectura. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Cómo a seguir? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Coloquemos por favor el primer versículo. Aleluya. Parece una historia sacada de películas de mitología, de dioses, pero es una realidad vivida de un pueblo que, consecuencia de su pecado, cuando uno lee el libro de los jueces, continuamente se consigue con la frase: y el pueblo y esta generación se olvidó de Dios. Siempre que un juez moría, siempre que Dios le levantaba a un juez y ese juez moría, entonces la generación que no había tenido o no había conocido a ese juez, entonces esa generación crecía sin el conocimiento de Dios, y esa generación se pervertía, se corrompía, y Dios le levantaba entonces enemigos alrededor. En esta ocasión Dios levanta a un pueblo conocido como los madianitas. Los madianitas eran terribles. El Dios de
era Baal. Ellos adoraban a Baal. Ellos consideraban que Baal era el Dios de la guerra, que Baal era el Dios de la destrucción. Los madianitas eran un pueblo terrible, un pueblo violento. Eran un montón de gente asesina. Eran gente de guerra. Eran gente que donde llegaban al lugar saqueaban todo y mataban todo. Porque su Dios, que era Baal, era el Dios de la destrucción. Ahora, vemos un escenario muy diferente al que le acabo de presentar, porque de este lado, entonces, hay un pueblo que está escondido en las cuevas. Y me llama la atención que allí donde leímos estaba Gedeón, ahí dice, mire, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Pero el lagar no era para sacudir trigo, el lagar era para hacer vino. En el lagar era donde se amontonaban las uvas para machucarlas, para pisarlas, y que entonces en ese lugar fermentaba durante 3 días, y de allí lo pasaban a un lugar, un recipiente hecho de la misma piedra para sacar el vino. O sea, esto me da a mí me llama la atención y me enseña de alguna manera que el pueblo de Israel tenía muchos años y mucho tiempo que no celebraban una fiesta. Porque el vino en el Antiguo Testamento representa alegría, gozo, fiesta, celebración. Y si ellos, el lagar, ya no lo estaban usando para lo que se requería, quiere decir entonces que no había uvas, no había viñedos. Y si no había viñedos, no había vino. Y si no había vino, no había fiesta. Porque a gente pauchinchera y fiestera, los judíos. Y Dios mismo le dijo, si te mantienes en obediencia, tus lagares rebosarán de mosto y de vino. Tus lagares, si te mantienes en mi obediencia, nunca faltará en tu lagar un montón de uvas fermentándose. Pero resulta que aquí no había uva, aquí estaban sacudiendo el trigo para esconderlo. ¿Dónde? En las cuevas. Porque los lagares tenían cuevas donde entraba el jugo del vino. Y eso que anteriormente se usaba para hacer vino, ahora eran los depósitos y los escondites del trigo. Estaban temerosos, estaban asustados, no hallaban dónde meter el trigo. Donde lo metían, los madianitas llegaban y olían y conseguían el trigo. Conseguían la cebada. Pasaban y acababan con las ovejas. Y yo digo aquí, me pongo yo a pensar. Entonces Dios comenzó a buscar a alguien en el pueblo. Y bueno, les he levantado jueces, les he levantado hombres que pelean. Les levanté a uno que mató a 600 con una quijada de buey, con una pullita, con la lancita esta que usaban los arrieros. Y cuando el buey se iba saliendo, tenía una vara larga y en la punta tenía una punta de acero. Eso se llamaba quijada. Y con esa quijada de buey aquel hombre mató 600 y se convirtió en el líder. Le levanté otro que peleó él solo con otro grupo y los mató. Tengo que levantarle a alguien que pueda enfrentar a esta nación de los madianitas. El problema con esta nación de los madianitas es que ellos creen en el Dios de la destrucción. Ellos creen en el Dios de la violencia. Estas son gente ruda, estas son gente terrible. Y cuando Dios comienza a buscar, mira en las cuevas y se consigue a un hombre llamado Gedeón. Y yo digo, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. De repente comenzaron a preguntar, bueno, mira, ¿cómo se llama aquel? ¿Qué se llama así? ¿Cómo se llama aquel? ¿Y este cómo se llama? Este se llama Gedeón. Ah, ok, ese nombre me gusta. ¿Sabes por qué ese nombre me gusta? Digo yo, que de repente pensó Dios. Porque el nombre Gedeón significa el destructor. Baal es el Dios de la destrucción. Gedeón, su nombre lo había marcado. Y Dios cuando ve a Gedeón, y cuando Dios allí le dice, un hombre dijo que ese era el humor negro de Dios, porque le está diciendo
esforzado y valiente. Pero yo creo que de repente es al contrario. Yo creo que sencillamente Dios está juzgando a alguien que ha sido marcado en la eternidad con un nombre que va a liberar al pueblo. Porque cuando los padres le pusieron a ese niño Gedeón, lo marcaron, porque le dijeron: tú eres el destructor, tú eres el hombre que va a pelear y a lograr grandes victorias. Tú eres, el nombre de Gedeón significa destructor, guerrero poderoso en hebreo. O sea que cuando Dios le apareció, el ángel de Jehová le apareció a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente, lo está llamando por su nombre. No está mirando las circunstancias, lo está llamando en el propósito eterno. Dios está viendo más allá de lo que está viendo Gedeón. Gedeón está recordando y comenzó a recordarle al ángel de Jehová en la historia. Pero bueno, ¿y dónde está ese Dios que adoran nuestros padres? Ese Dios que libertó al pueblo de Egipto. ¿Dónde está ese Dios? Porque ellos mismos dicen, dice ahí Gedeón al ángel, nuestros padres dicen que ese Dios ya nos abandonó. Pero Dios no está pendiente de lo que diga el pueblo. Dios está pendiente de que tiene al frente. Y el que tiene al frente es un hombre esforzado y valiente. Había que ser valiente. Había que ser valiente para pararse delante del ángel de Jehová y hablar con él cara a cara. Y presentarle el argumento. Y decirle: bueno, ¿y dónde está ese Dios que tú me estás hablando? Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está ese Dios? ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos hecho esa pregunta? ¿Ah? ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos hecho la pregunta cuando estamos pasando por un momento difícil? Pero ¿dónde está Dios? ¿Cuántas veces la humanidad no se hace esa pregunta cuando ve tantas desgracias, tantos asesinatos en masa, tanta violencia? Dice: bueno, pero ¿dónde está Dios? Dios como que se fue del país, Dios como que se fue y abandonó este mundo. Pero a Dios no le interesa lo que el hombre piense, a Dios le interesa llamar a gente con propósito. Pero Gedeón tenía un gran problema, que los madianitas sabían quiénes eran. Los madianitas confiaban en el Dios que ellos adoraban, y era el Dios de la guerra, el Dios de la destrucción. Había que cambiarle a Gedeón esa mentalidad de pobreza, porque Gedeón comienza sus argumentos primero del pueblo, pero después lo lleva a él. Dice: no, Gedeón, tranquilo, anda con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Pero es que Dios estaba confiando en el nombre. Dios estaba confiando en el nombre que le habían puesto, como había sido marcado en la eternidad. Y Gedeón era el hombre más esforzado y más valiente que había en todo el territorio de Israel. Lo que pasa es que Gedeón no lo sabía. Gedeón no sabía que él había sido marcado para cosas grandes. Gedeón no sabía cuando él estaba soplando el trigo. Él no sabía que era la última vez que iba a soplar trigo. Gedeón no tenía pendiente, aleluya, de que esa era la última soplada que iba a hacer el trigo, porque Dios lo iba a llamar para cosas grandes. Pero tenía que cambiar su mentalidad. Cuando Dios comienza a confrontar a Gedeón, Gedeón comienza a presentarle sus argumentos. Pero ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo yo voy a ir? ¿Con cuál fuerza voy a ir? Si yo soy, mira, yo pertenezco a la tribu más pobre. Pertenezco a la familia más insignificante de la tribu, y yo soy el más pobre de todos mis hermanos. O sea, yo soy el más malo del malo del malo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, varón esforzado y valiente? ¿Por qué no escoges a otro? Lo que pasa es que Gedeón no había entendido quién era. Había que cambiarle la mentalidad para que pudiera entender quién era en realidad él. Y Dios entonces comenzó a pasearlo. Y Dios comenzó a decirle: mira, chicos, vamos a hacer una cosa. Tú vas a pelear con esos madianitas como un solo hombre. Y era una realidad. Dios lo trajo al término humano, pero era lo que iba a suceder en lo espiritual. Iba a pelear de destructor a destructor. Ya la batalla no era con un pueblo, era contra un Dios. Iba a pelear el destructor de Israel contra el destructor de Madián. Así de sencillo era la
si Gedeón corre. Porque si no quería enfrentar hombres, menos iba a enfrentar demonios, dioses. Yo le digo, tranquilo, Gedeón, no te preocupes. No te preocupes que a ti no te va a suceder nada. Tú vas a tener la victoria. Gedeón no sabía qué estaba sucediendo, pero él venía arrastrando una bendición sobrenatural. Gedeón no era cualquier peón del pueblo. Gedeón era un príncipe. Y no era cualquier príncipe. Gedeón pertenecía a una de las tribus más selectas de Israel. Aunque él pensaba que la tribu de Manasés era la más pequeña, pero resulta que la tribu de Manasés arrastraba una bendición justamente con su hermano Israel. Una bendición que en el capítulo 48 del libro de Génesis, en el verso 20, Jacob está bendiciendo a los hijos. Y en eso, cuando José entra con Efraín y con Manasés, José les lleva a sus hijos a Jacob, que está postrado ya a punto de morir, y coloca sus manos sobre ellos. A José no le gusta la posición de las manos, sin embargo, a Jacob no le interesa, y él sigue dando la bendición. Pero al final presenta un argumento, dice: no te preocupes, José, tenga cuidado de cómo yo pongo las manos. Manasés también va a ser una gran nación. Efraín se va a llevar lo mejor. Efraín va a ser un hombre fructífero. Efraín va a ser un hombre de victoria y de guerra. Pero Manasés también va a ser un hombre de guerra y de bendición. Es más, yo te quiero decir una cosa. Le dijo Jacob a José: cuando estos muchachos crezcan y la bendición sea grande sobre ellos, si alguien quiere bendecir a alguno en Israel, le va a decir que Jehová te haga como a Efraín y a Manasés. Imagínate la prosperidad que iban a tener. Imagínate la gloria que pesaba sobre esos hombres. O sea, Gedeón estaba arrastrando una palabra de bendición que él había ignorado por tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el nombre Manasés significa el que olvida. A él se le había olvidado. Se le había olvidado lo que Dios había dicho de él a través de Jacob. Que si alguien iba a bendecir a alguien, le iba a decir: que Jehová te bendiga como bendijo santo. Si yo me pongo a ver, Dios bendijo a santo. Amén. Dios me bendiga así. Pero si alguien hubiese dicho en ese entonces que Jehová te bendiga como Efraín y como Manasés, ¿qué hubiese dicho Gedeón? Estaba bendiciendo como a mí. ¿Cuál bendición estoy arrastrando yo? No puedo tener una máquina de maíz porque vienen y me la roban. No puedo comprarme una bicicleta porque la vez me la llevan. No tengo donde vivir, no tengo trabajo, no tengo comida, y el poquito de comida que tengo lo escondo porque se me pueden meter al rancho y me lo saquean. ¿Cuál es la bendición que pesa sobre mí? Pero resulta que si hay una bendición pesando sobre el hombre, lo que pasa es que su mentalidad no lo dejaba ver la gloria que tenía dentro de él. Su mentalidad, su pobre mentalidad, no lo dejaba ver en realidad su esencia de príncipe, y por eso vivía como esclavo. Vivía como un siervo más. Pero resulta que cuando el hombre presentó su ofrenda y el ángel de Jehová se fue, entonces dijo: oye, he visto al ángel de Jehová, de seguro me voy a morir. Y entonces Dios le dijo: tranquilo, Gedeón, que entre tú y yo hay paz. Esa ofrenda produjo paz entre tú y yo. Por eso es que le puse el nombre entonces Jehová Salón, o sea, Jehová es paz. Hay paz entre Dios y yo. Lo primero que Gedeón reconoció es que había paz entre Dios y él. Lo primero, comenzó el proceso de cambio. Comenzó el proceso. Lo primero que en la noche Dios le dice a Gedeón: Gedeón, ¿te acuerdas del toro ese que tiene tu papá escondido por allá para el sacrificio de Baal? Sí. Agarra ese toro, despedázalo, y la estatua de Baal peor que tienen esta gente por allá pegada, la vas a agarrar, la vas a picar y me vas a sacrificar el todo a mí.
Mucho, está fuerte la cosa. El león fue, agarró el toro, mató el toro, agarró la imagen, buscó la leña, hizo la leña y ofreció a la leña. El siguiente día andaban buscando a Gedeón para matarlo, buscándolo por todos lados, porque la gente se enteraron que había sido Gedeón. Y cuando lo consiguieron, el padre se para entre Gedeón y la multitud y dice: bueno, señores, pero ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Ustedes ahora van a pelear por Baal. Si ese es un Dios tan poderoso, que Baal sea el que pelee contra Gedeón. O sea, las mismas palabras que le dijo el ángel: tú ahora vas a pelear contra ellos como un solo hombre. Pero el papá le dio otro empujoncito más allá. Y el papá le dijo: ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Van a pelear ustedes ahora por el Dios? Es que si ese Dios es tan poderoso, que venga y mate a este muchacho. Y entonces le pusieron Jehová, que significa que Baal contienda contra él. O sea, la pelea entonces se estaba poniendo de tú a tú. Dios lo estaba llevando al propósito, porque Gedeón estaba cambiando ya la mentalidad. Ya comenzó a quitar las imágenes, ya liberó a su familia. Ya su familia era libre y la puso del lado de él. Ahora había un pueblo que había que convencer de ir a la guerra. Gedeón no era cualquiera, ¿sabe? Gedeón no era cualquiera. Porque cualquiera le dice al pueblo: vamos a ir a pelear contra los enemigos. Pero si esa persona no tiene un peso en la sociedad, no tiene una palabra en el pueblo, nadie sale. Sin embargo, cuando Gedeón convocó a la gente para la guerra, las tribus se le unieron. Y se le unieron 32,000 hombres que estaban metidos por allá en la cueva. 32,000. El único problema es que de allá venían 135,000. 135,000 venían de Madián. Gedeón logró reunir 32,000. Y Dios le dice a Gedeón: Gedeón, esa es mucha gente, chico. Dímele a la gente que los que tengan miedo que se devuelvan. Y se devolvieron en esa misma noche 22,000 y quedó él con 10,000 muros. Pero su mentalidad ya iba cambiando. Ya el hombre iba entrando en el propósito de Dios. Recuérdate que Dios le dijo a Gedeón: vas a pelear tú contra ellos como un solo hombre. Eres tú contra Baal, es Baal contra ti, es destructor contra destructor. Así que aquí no se necesita mucha gente para que esté viendo, y menos cobardes. Fuera la gente. Y Dios dice a Gedeón: Gedeón, todavía hay mucha gente, llévalos al río. Y los llevó al río y los probó, quedaron 300. Y Dios dijo a Gedeón: todavía hay mucha gente. Todavía hay mucha gente, Gedeón. No son 300, lo vemos, vamos a darle, pero es mucha gente. Y dice la Biblia que Gedeón entonces lo dividió en grupos de 100. Le dio una lamparita y le dijo: ustedes van a batir la lámpara y van a pegar un grito por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, y se van a agachar. Nadie salga. Y así lo hicieron. Y hasta la final, el único que peleó en realidad fue Gedeón. Porque Gedeón fue el que mató el toro. Gedeón fue el que tuvo la imagen. Gedeón fue el que reunió al pueblo. Gedeón fue el que los probó. Gedeón fue el que organizó la estrategia. Y Gedeón fue el que le dijo a la gente: griten por la espada de Jehová. O sea, vamos a enfrentar ahora al destructor contra Dios. Yo me quedo tranquilo. Dios me puso a mí en esta guerra, pero yo se lo voy a devolver a él. Así que vamos a poner ahora a pelear a Baal contra nuestro Dios. Por la espada de Jehová, que él vaya adelante y yo
aquí, Dios se fue, Dios no existe. Ya Gedeón dejó de pensar, ahora Gedeón se movía escuchando a Dios y en la dirección de Dios. Gedeón dejó de confiar ya en los dichos de su padre y comenzó a vivir en su propia experiencia. Aleluya. Porque eso es lo que hace un hombre que cambia de mentalidad. Eso es lo que hace una mujer que cambia de mentalidad. Deja de vivir de acuerdo a las experiencias de los demás y comienza a vivir sus propias experiencias. Comienza a tener sus propios encuentros con Dios. Comienza a vivir sus propias noches de la presencia de Dios. Comienza a vivir de acuerdo al propósito que Dios lo llamó. Como vivan los demás, no importa. Yo voy a vivir conforme al propósito que Dios puso en mi vida. Lo que me digan los demás en la iglesia no me importa. Yo voy a vivir conforme al propósito de Dios en mi vida. Si en la iglesia que llego y consigo gente hablando del otro, a mí no me importa eso. Yo vine a alabar y sacar a Dios que me llamó. Yo no voy a vivir conforme a los pensamientos de ellos. Yo no voy a vivir conforme al pensamiento de ellos. Incluso si en la iglesia me enseñan que yo tengo que vivir algo que vaya en contra de los preceptos de Dios, yo no voy a escuchar esa palabra porque hay un propósito en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque eso lo hace la gente que cambia la mentalidad. El simple todo lo cree, dice la Biblia. El simple todo se traga. El simple, por eso un hombre le dice, trágase esta bandera, que eso viene de Dios, y abre la boca el simple. Pero el entendido dice, ¿qué sé yo tragándome eso? ¿Cuál es el beneficio para mí? Eso es la voluntad de Dios. Pero el simple dice, aleluya, es el pastor, dame la bandera. Pero el que ha cambiado su mentalidad, eso no lleva a espérate. ¿Por qué tengo que hacer eso? Voy a buscar aquí en la Biblia. A ver dónde dice Jesús. A ver dónde dice que hay que tomar algo por lo predica. A ver dónde dice. Vamos a ver dónde dice aquí. Gedeón estaba pendiente de lo que Dios le decía. Y cuando Dios le dio la victoria sobre los madianitas, que se comenzaron a matar entre ellos mismos, los reyes iban huyendo. Yo sé que ustedes saben la historia, pero permítanme recordarlo. Los reyes iban huyendo. Cuando Gedeón llegó con un grupo de hombres que le seguían, pues mira, le preguntó a alguien en una aldea, una ciudad que estaba amurallada, pero mira, por aquí pasaron una gente así, así, así. Ustedes nos pueden dar un poquito de agua, ustedes nos pueden dar unos panes, ustedes para darle de comer a la gente que viene conmigo, porque tenemos varios días persiguiendo a estos reyes que han huido de la presencia de nosotros, porque no queremos hacer nada, nada más queremos quitarle la cabeza y ellos van a huir. La gente de la ciudad le dijeron, ¿y quién es Gedeón? ¿Quién eres tú para que nosotros gastemos nuestra agua en ti y nuestro pan? Y Gedeón le dijo, tranquilo, que tú vas a saber quién soy yo cuando regrese. Cuando le quite la cabeza a los reyes que vamos persiguiendo, tú vas a saber quiénes somos nosotros cuando te saquemos a ti y a todos esos ancianos de la ciudad y le demos una pela aquí en el campo con la hierba tal, así, así. Y se fueron. Ellos se quedaron allá. No, hombre, esto lo van a matar más adelante. Pero más adelante consiguieron a los reyes y los mataron. Quitaron la cabeza. Llegaron a una aldea y le preguntaron a la gente de la aldea, mira, por aquí ha visto pasar esta gente así, así, así. Y ellos le dijeron, sí, por aquí pasaron 5 hombres y siguieron hacia allá. Ellos no sé que no me acuerdo de eso. Y Gedeón le dice, ¿y ustedes por qué saben que eran esos hombres? Porque tenían el rostro como tú, se parecían, tenían la apariencia de reyes. Era un príncipe. O sea, que Gedeón cambió la manera de pensar y le cambió hasta el rostro. Ayer el coluquero, discúlpenme, sin ánimo de ofender a nadie. Ayer el coluquero que guardaba la cebada, que guardaba el trigo, pero aquí era el príncipe que perseguía a sus enemigos. Allá era el que perseguía a los enemigos, al que saqueaba a los enemigos, pero aquí era el que los perseguía a ellos. O sea, su apariencia cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando cambió su manera de pensar. Es que yo tengo que decirlo así, porque es que yo soy el más pobre. Andamos arrastrados, sucios, andrajosos, porque es que somos pobres. Tenemos que quitar esa mentalidad del diablo. Eso no es pobreza, eso es ruina. ¿Ah? Eso es ruina. Yo no puedo
Sí. Aleluya. Aquí nos han vendido varias expresiones que han marcado nuestra mentalidad, han marcado nuestra vida. Hay que arroparse hasta donde la cobija alcanza. Bote esa vieja cobija y cómprate otra. Vivir arropado que hasta donde te alcanza la cobija. Se va a vivir corroborado todo el tiempo. Bote esa ropa o el padre de otro brazo. Pero haz algo, ponla más larga. Hay que arroparse hasta donde la cobija alcanza. Yo no trabajo mucho porque si el trabajo diera plata, ¿qué? Es mentira. Eso nos lo metieron a nosotros para mantenernos todo el tiempo del mismo tamaño, para que no crezcamos. El trabajo es lo que da plata. Porque si tú no trabajas, tú no le vengas. El trabajo dignifica al hombre. Y el que trabaja no come tierra. Algo come y algo lleva a la casa. Así que olvídate de ese asunto de que si el trabajo era que entonces tenemos una comunidad de flojos en donde nadie quiere trabajar. Y ahora siendo evangélico, entonces ahora vivimos es por fe. No, yo no trabajo, yo vivo por fe. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿cómo yo no voy a trabajar? ¿Cómo yo no voy a producir? El que no trabaja, dijo Pablo, que tampoco coma. Y al flojo, repréndelo. Al flojo no le deseche. Al flojo no le dé comida. Al flojo no lo vista. Al flojo no le esté pasando la manito. Al flojo tiran un tobo de agua fría a José Mea cuando tiene la cama. Al flojo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el flojo no debe comer. Es más, la Biblia dice que el hijo que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. O sea, cuando hay trabajo en tu casa y tu hijo está durmiendo, ese hijo te está avergonzando. Cuando el padre está trabajando, cuando la madre está trabajando y la hija o el hijo están aplastados viendo televisión, esos son unos hijos que avergüenzan. Que si el padre y la madre están trabajando, los hijos deben estar trabajando. Voy a unos 4 o 5. Los hijos no me apoyan, pero no tengo problema. No tengo trabajo, no tengo problema. Ahora, esa mentalidad nos las han sembrado. Los ricos ya están completos. Oh, fue tu fe. Pero lo que sí sé es que Dios va a hacer algo para prosperar mi familia. Mi próxima generación debe ser mejor que mi generación. Y la próxima generación de esta debe ser mejor que esta. Si no, hemos fracasado. Si mis hijos no son mejores que yo, fracasé en mi generación. Si mis hijos son peor que yo, fracasé en mi generación. Porque mi familia tiene que ir de bendición en bendición. Tiene que ir de gloria en gloria, de luz en luz. Mis hijos deben tener más prosperidad que yo. Y los hijos de ellos deben tener más prosperidad que ellos. Si mis hijos son más pobres y más tristes que yo, menos preparados que yo, con menos obras que yo, es triste para mí. Pero nos han vendido un montón de basura. Todavía se la estamos comprando. Nos están vendiendo un montón de cosas que no es necesario, que la educación no es necesaria. Claro que es necesaria la educación te prepara para cosas grandes. La educación te abre puertas, la educación te prepara para algunos escenarios. La capacitación intelectual que tú debes leer,
Debes prepararte, debes ver buenos programas. Entretente de vez en cuando, pero siempre lee cosas buenas, lee buenos libros, lee la palabra de Dios sobre todas las cosas, pero lee libros que te edifiquen, lee libros que te formen. Esta generación debemos llevarla a lugares altos. Pero para eso nosotros como padres tenemos que cambiar la mentalidad. Pero es que si yo llegué hasta donde yo estoy, y yo no estudié, por eso que llegaste hasta donde tú estás. Si te hubieses preparado, si hubieses tenido la sabiduría para meterte por las puertas que Dios te puso en el pasado y que tal vez por ignorancia no te metiste, ahora estuvieras en mejores lugares y en mejores posiciones. Eso no debe pasar con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber aprovechar las oportunidades que la vida les presenta. De León, cuando miró la oportunidad, dijo: listo, yo voy a matar ese toro y acabo con esto. Y se convirtió en el príncipe de Israel. Y cuando mató a los reyes, que vino pasando otra vez por la misma ciudad, estaban los mismos sinvergüenza en el muro. Le dijo: pues mataron a la gente. Sí, ya matamos a la gente, ahora venimos por ustedes. Y tumbaron la puerta, los sacaron, los desnudaron y le dieron una pena. Como un bejuquito que había en la sabana, que picaba. ¿Por qué? Porque su mentalidad había cambiado. Y lo que ellos decían, lo cumplían. Es triste ver una generación que no tiene proyectos y propósitos. Los proyectos y los propósitos no dependen de una política social o de una economía de un Estado. Los proyectos dependen de la mentalidad de los hombres. ¿O tú piensas? Lo que tú piensas. Así que, si queremos alcanzar cosas grandes, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que dejar de pensar en pequeño y comenzar a pensar en cosas grandes. Comenzar a pensar en cosas gigantes. Gedeón se convirtió en el juez de Israel. Mira, Gedeón no era cualquiera. Gedeón tenía 70 hijos. Pensaba en cosas grandes. 70 hijos tenía Gedeón. Y de los 70 muchachos, uno le salió malo. Uno. Y ese uno mató a los otros. Los mató a toditos. Agarró a todos sus hijos y los degolló para él quedarse en el lugar del rey. Pero esa es otra historia. La mentalidad de este hombre llamado Gedeón lo llevó a alcanzar cosas maravillosas y a liberar al pueblo. Tu mentalidad es la que va a llevar a liberar a tu familia, a liberar a tu barrio. Si la iglesia cambia de mentalidad, vamos a cambiar las parcelas. Vamos a cambiar. Lo vamos a transformar. Yo siempre le he dicho a la gente, porque nosotros tenemos que vivir como vivimos. Nosotros, el 80% de la población del sur de Valencia, somos albañiles, carpinteros, electricistas, o sea, la mano de obra obrera que construye, estamos aquí. Ok, está bien, por allá hay arquitectos, ingenieros, por aquí también esperemos de Dios que se preparen y que crean y sean muy buenos ingenieros. Pero nosotros vamos y hacemos unos edificios y una quinta, unas clínicas hermosas, perfectas, su estilo, calidad. Pero cuando construimos nuestras casas tenemos unos ranchos de bloques. Pero no somos los mismos que pegamos los bloques allá. ¿Y por qué allá pegamos los bloques a plomo, perfecto, derecho? Y cuando los pegamos aquí, esa broma, aquí esa broma de esta manera es conmigo. Porque esa es la mentalidad. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Así como nosotros construimos bien para otros, construye mejor para ti,
construir un rancho, cuando tú eres una persona que construye fincas y edificios. Yo no sé si tú te has dado cuenta, de la avenida Lara para allá la gente dice por favor en la parada, de la avenida Lara para acá la gente golpea en esa broma, uno va pegado y tiembla toda la camioneta. O sea, hemos dividido las ciudades con el mismo pensamiento. De la Lara para arriba, por favor en la parada, pero de la Lara para acá, entonces le dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es que no somos la misma gente, es que es la mentalidad. Es lo que tenemos aquí en el cerebro. Yo me acuerdo anteriormente, cuando uno iba para San Diego, ¿dónde se ponía el cinturón? Cuando iba bajando en el distribuidor de Fire. ¿Por qué? No, que aquí viene San Diego y aquí hay que ponerse. Y en los otros lados no te pueden matar. Es la gente, es cuestión de mentalidad. Aleluya. Y entonces la gente se gana 4 bolívares, 3 lochas tiene, y entonces ya quiere dejar el barrio. ¿Por qué? Porque no está a mi altura. Es tu barrio, tú creciste, trabaja por él, vive por él, sacrifícate por él, cámbialo. Si no está a tu altura, llévalo a tu altura, transfórmalo, limpia, hace ejemplo a los demás. Llega a la bodega y di buenos días, no importa que nadie te atienda, pero di buenos días, di por favor, di gracias, pide permiso. Pero eso como cuesta, ¿verdad? Porque eso hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad en el hombre. Siempre me recuerdo, ya concluyendo este asunto, porque se me está poniendo medio serio, ya está poniendo solo la mitad. Porque me está solo, ya no hay resultados. Venía por allá, por la Bellavista, y estaba una chavalita, como algunos 2 o 3 años, pegada de la reja. Y la chavalita me dice, la niña, pues, porque no. Dice, hola. Yo le digo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y cuando di unos 4 pasos, sale la mamá corriendo. Y le da ese manazo a la niña y le dice, Dios te ha dicho que no te salvado de todo el mundo en la calle. Tranquilo. Me vine pensando en el asunto. Y esa niña va a tener un cruce terrible. Porque cuando llega a la escuela le van a enseñar la normal cortesía. Le van a enseñar a saludar, buenos días, buenas tardes. Cuando llega a la casa le van a decir que no saluda a nadie. Porque es un cruce. Porque entonces se le enseña una cosa a un lado y se le enseña a otra. ¿Saben algo? La educación no se enseña en la escuela, la educación se enseña en la casa. En la escuela te dan algunas materias y te dan algunas herramientas para que algunos adelante funcione. Pero la educación te corresponde aquí en la casa. En la iglesia no te enseñan a adorar, en la casa te enseñan a adorar. Parece que Pablo dijo, seguro quiere aprender a que la mujer pregunte en la casa. ¿Cómo aplica eso aquí? Aprende. En serio, aprende en la casa. La adoración se aprende en la casa. Si tú como padre no enseñas a tus hijos a adorar, ellos no van a adorar. Así el pastor se quede mudo aquí diciendo, adora. No. Si tus hijos no te ven aquí de rodillas llorando en la presencia de Dios, si tus hijos no te escuchan aquí nunca alabando a Dios en tu casa, si tus hijos no te ven aquí llorando ahí en la sala de tu casa adorando a Dios que tú le dices a Él que adora, ellos no lo van a hacer. Tú tienes que ser el ejemplo para ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que cambia la mentalidad. Tu actitud es lo que va a cambiar las cosas. Cuando tú llegas delante de tus hijos y ellos te presentan todos sus argumentos, tú con tu actitud, pues, tranquilo, hijo, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Así como Dios me ayudó a mí, Dios te va a sacar de eso. Que no te preocupes, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios no miente, Dios no le debe dar a nadie. Y lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Y lo que Él ha prometido a ti y a tu familia, Él te lo va a dar, así como me dio a mí lo que Él prometió para mí y para mi familia. También para la tuya, Él lo va a hacer. Lo único, mantente íntegro. Aleluya. Gloria a Dios. Es la mentalidad de León. Dio su mentalidad y Dios cambió entonces todo su entorno. De León cambió su mentalidad
y de ser el que escondía el trigo en el lagar, entonces pasó a ser el que traía el vino y las uvas al pueblo para que disfrutaran con gozo. Entonces ya el lagar no fue otra vez para el trigo, ahora el lagar era para el vino. ¿Qué es lo que corresponde? Mis estimados hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor lo que quiere en estos días es que nuestra mentalidad cambie. Hay estructuras que necesitan ser cambiadas. Hay estructuras que necesitan ser quitadas, derrumbadas en nuestra vida. Cosas que nos formaron a nosotros desde niños, que nos marcaron para que nosotros no podamos crecer en el día de hoy. Y hablando del mundo de la iglesia, estructuras, enseñanzas, mis estimados hermanos, que fueron buenas en un tiempo, sí, fueron muy buenas y se necesitaba para esa época, pero ya para hoy, mis estimados hermanos, hay que cambiar ese tipo de estructura. No te estoy hablando de que cambiemos doctrina, no te estoy hablando de que quitemos principios de salvación, principios, aleluya, de santidad y de justificación, no, te estoy hablando de estructuras que hay en la vida del hombre que impiden que la gloria de Dios fluya por ti. Aleluya. Así me formaron así me voy a morir. Y es verdad, te vas a morir. Puede ser que te mueras de esa manera. Puede ser que no alcances nunca a ver en realidad otra cosa. Pero Dios te está llamando hoy para que cambie tu manera de pensar. Puedas ver más allá de lo que ven los demás, incluso más allá de lo que ven tú mismo. El león tenía al ángel de Jehová frente a él y entendió que era Dios el que hablaba con él cuando el ángel desapareció. Ojalá que nosotros podamos entender cuando tenemos a Dios enfrente. Porque si nosotros lo entendemos, cuando tenemos a Dios enfrente, hacemos lo de Salomón. Que Salomón, cuando estaba frente a Dios, y Dios le dijo, ¿qué quieres tú, Salomón? Salomón aprovechó y dijo, dame sabiduría. O sea, ayúdame a cambiar esto. Porque si yo cambio esta manera de pensar, entonces todo lo que emprenda cambiará. Yo le digo, perfecto, por cuanto no me pediste riquezas, sino que me pediste sabiduría, los demás también te lo han dado. Los grandes hombres de la historia, cristianos y no cristianos, que han logrado cambios significativos en nuestra sociedad, lo han hecho porque cambiaron su mentalidad, no se amoldaron al medio ambiente, no evolucionaron de acuerdo a la tiempo. Dios no creó al hombre, y esto va a parecer un mensaje, pero es que en la realidad Dios no creó al hombre para vivir en ruina. Dios no creó al hombre para vivir una vida de zozobra. Dios no creó al hombre para vivir dependiendo del otro hombre. Dios creó al hombre para que gobernara. Dios creó al hombre para que estableciera dominio sobre todo lo que está alrededor. Dios creó al hombre para poder tener un trato con alguien en este lugar y que ese alguien le rinda cuenta de toda la creación que Dios ha hecho. O sea, Dios te puso a la altura de los seres espirituales que gobiernan y que a Él les da el dominio en los lugares celestiales. Pero necesitaba a alguien también que gobernara con Él en lo físico, en lo que se ve, y para eso creó al hombre. Pero la mentalidad de pecado ha llevado al hombre a vivir entre la basura, ha llevado al hombre a comer de la basura, ha llevado al hombre
mentalidad, mi hermano. El diablo sí la sabe cambiar, ¿sabe? El diablo bombardea nuestra mente a través de la radio, la televisión, el internet, redes sociales. El diablo bombardea nuestra mente con música. El diablo bombardea nuestra mente con pensamientos. El diablo bombardea nuestra mente con los sueños. El diablo bombardea porque él sabe que teniendo cautiva la mente, tiene cautivo al hombre. Pero cuando un hombre se libera en el poder del Espíritu Santo, por eso es que Jesús dijo, vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Libre para que puedas marchar, libre para que pases por encima del pecado, libre para que no te dejes llevar por las ofertas que el diablo te pone por favor, libre para que puedas pensar, no como otros quieren que pienses, sino como tú tienes que pensar en el propósito de Dios. Tú no tienes que seguir adelante por lo que yo te diga, no, tú tienes que seguir adelante porque tú entiendes que es la realidad de tu vida. Tú entiendes que alguien te marcó. Hay hombres y mujeres que han sido marcados en el pasado por sus padres. Tú no vas a salir para nada. Tú nunca vas a echar para adelante. Y esos muchachos tienen 40 años y de verdad nunca han salido para adelante porque es que mi papá siempre me decía que yo no servía para nada. Y hoy no sirve para nada. Nosotros como padres hemos lanzado maldiciones sobre nuestros hijos. Parásitos. ¿Viste algún parásito? Parásito para parásito. No duro, ¿verdad? Un padre, una madre que le diga a un hijo, eres un parásito. ¿Ves? Salió de ti. Tú lo tuviste 9 meses y tú lo encontraste como padre. Tú fuiste el que lo formaste. Tú fuiste el que lo educaste. ¿Tienes ahora? Tú siembras, cosechas. Pero ¿sabes algo? Ahora en Cristo puede ser un cambio radical. Hay un cambio absoluto. Espíritu, alma y cuerpo. Hay una renovación en tu mente. Hay una renovación y hay una vida en tu espíritu. Y como hay una vida en tu espíritu, entonces ahora ves diferente, oyes diferente, hablas diferente, te mueves diferente. Entonces, lo que antes decías a tus hijos, ahora lo vas a revertir. Ahora lo vas a bendecir. Si antes los maldecías, ahora bendícelos. Si antes cuando salían, tú les lanzabas un montón de groserías y de maldiciones, ahora cuando se vayan, bendícelos. Y cuando lleguen, ¡aleluya! Dale un buen beso. Che, frente, que tú quieras. Aleluya. Pero tienes que cambiar tu mentalidad. Como decía yo el miércoles acá, miércoles yo decía que nosotros nos enseñaron, dijeron que el hombre no lloraba. ¿Cuántos le dijeron así? El hombre se queda, pero no llora. No era el macho. Se reventaba uno, pero no llora, no, yo no lloro. ¿Por qué? Es un hombre. Yo no tengo que estar llorando. Es para las mujeres y hombres que lloren. Mamita. Pero resulta que cuando llegamos a Dios, cambiamos esa mentalidad. Y ahora lloramos más. Ahora las que no lloran son las mujeres. ¿Saben por qué no lloran las mujeres? Porque no quieren chorrear la pintura. Y lloramos nosotros no sabemos de eso. Le damos para adelante. Y no nos interesa que esté al lado de el patio, estoy llorando de la presencia de mi Dios. Y como ahora lloramos, entonces nuestro corazón cambió, nuestra mentalidad cambió. Y antes mirábamos a nuestros hijos, ahora no, ahora vamos para allá, damos un abrazo y damos un beso. No nos interesa que esté al lado. Yo vamos a tener todo un beso. ¿Cuál es el problema, mi hijo? ¿Qué? Yo aquí con mis hijos a las mujeres de ellos les doy besos, no me interesa. Porque son mis hijos. Ah, pero en mi cultura, no. Señor, eso no es así. En mi familia, eso no es así. Aquí yo tengo mis hermanos mayores. Diga alguno de ellos, ¿tiene un beso a mi papá? Señor, eso no es así, no había ese vínculo. ¿Por qué? El hombre no llora. El hombre es hombre. El hombre que
ama. Pídele perdón si tienes que pedirle perdón. Y dile, te perdono todo lo que me has hecho. ¿Cuál es el problema? Y usted, mi hermana, olvídese de esa bendita pintura. Derrámese delante de Dios. No importa que se le caigan esas pestañas que le creen en la checa. ¿Cuál es el problema? Que Dios te mueva en su vida. Que Dios libre su corazón. Ábrase para Dios. La verdadera libertad, mis estimados hermanos, la verdadera libertad no está en la ropa. No, porque hay gente que son más esclavos en iglesias como esta que la misma gente que está en esclavitud. Hay gente que son esclavos del pecado, esclavos de la moda, esclavos de las ideologías. Hay gente que son esclavos de las redes sociales. Siguen siendo esclavos. Esclavos siguen todo lo que aparece nuevo en las redes sociales. Son esclavos. No eres libre. Gente que son esclavos de la moda. Todo aparato que sale hoy lo compran, no importa que el otro esté nuevo. Hay gente que son esclavos. Mire, se compraron hoy un celular del tamaño de este atril y mañana aparece del tamaño de este cajón y quieren este. ¿Qué? Ya no, ¿por qué son esclavos? Son esclavos del consumismo. Pero Cristo te quiere hacer libre. Cristo quiere hacerte libre. Yo entiendo que tenemos que usar las cosas que están actuales. Sí, tenemos que actualizar la iglesia. Pero no tenemos que esclavizarnos con tonterías y estar siguiendo tendencias. La iglesia no es tendenciera. La iglesia sigue a Cristo. Y para eso tienes que cambiar también tu manera de pensar. Y cambiar tu manera de pensar, hermano. Si no la cambias, estás fracasado. Pero Dios está aquí en esta mañana. Aleluya. Dios está aquí en esta mañana. Está dispuesto a ayudar. ¿Qué tienes que hacer tú? Haz como Gedeón. Simple. Cuando llegues allá, a tu casa, o desde aquí mismo, agarra lo que representa la idolatría. Agarra ese oro que tienes guardado allá. Sacrifícaselo a Dios. Agarra ese pensamiento de tu familia. Agarra lo que tu familia siempre ha tenido guardado, que es como un principio de tu familia, pero que te mantiene atado. Agarra esa oro y despedázalo. Sacrifícaselo a Dios, dáselo a Dios completa. Quítate todo. Me libero de esta presión. Agarra esas tradiciones y esa cultura familiar y parte toda esa broma y dásela a Dios. Y dile, Señor, soy libre. Y desde ahora no sigo practicando tradiciones. Desde ahora no sigo siguiendo preceptos familiares, porque ahora yo te sirvo. Ahora soy tuyo. Porque tenemos un Dios que libera. ¿Me puedo colocar en pie?